doy la bienvenida a esta sesión de clausura de nuestro ciclo de conferencias Cancún 50 años. Créanme que me da mucho gusto estar aquí por dos razones. La primera es nada más por estar aquí, por estar en esta sesión de clausura, en este ciclo que se nos complicó, se nos atrasó, se nos enredó, tuvimos que… Un amigo molestoso de esos que nunca faltan me decía, ¿el ciclo es sobre los 50 años o va a durar 50 años? Y es que efectivamente empezamos en el mes de marzo, empezamos en el mes de enero, pensando en terminar en marzo, porque queríamos que esto fuera el preámbulo de las fiestas del 50 aniversario de abril. Hicimos 9 sesiones de 2 conferencias cada una, 18 conferencias, pero tuvimos que suspender en marzo y pensamos que sería un par de meses. Le creímos al doctor López-Gatell que no duraría mucho, pero pues pasó abril, mayo, junio, julio, agosto. En agosto sentimos que podíamos reiniciar. Yo me comuniqué con el gobernador, le pregunté, no hay nadie que tenga más información de la pandemia que él. Me dijo, aguántate otro poquito. Entonces reiniciamos en septiembre, una conferencia nada más cada semana para que no duraran mucho las sesiones. Y luego se nos vinieron encima los huracanes. Cuando le tocaba al doctor Miguel Borge nos cayó Delta, y luego cuando le tocaba al gobernador nos cayó Zeta, y ya estamos en el mes de noviembre. Pero ha sido un ejercicio excelente, extraordinario. Hemos oído muchas conferencias, mucha información de la historia de Cancún. Realmente hemos hecho una revisión puntual de estos 50 años y tenemos mucho material. Las conferencias todas se grabaron, todas están en internet y vamos a ver la posibilidad de hacer un libro para que toda esa información no se pierda. Por esa razón estoy muy contento, y por la otra es porque vamos a cerrar pues muy bien, con broche de oro, con un conferencista expositor excepcional que es el gobernador del estado, a quien le pido le demos la bienvenida. Bien, pues desde que iniciamos sabíamos que las conferencias iban a ser para revisar la historia de Cancún, eso fue la mayoría, algunas historias periféricas de Cancún, cómo se vio su fundación desde Chetumal, cómo surgió el corredor Cancún-Tulum, cómo se gestó el proyecto de Mundo Maya, pero las 2 últimas conferencias siempre estuvieron pensadas para el futuro de Cancún, para hablar y platicar del futuro de Cancún. Hace 2 semanas tuvimos con nosotros a Rogelio Jiménez Pons, el director de Fonatur, que nos habló del proyecto del Tren Maya, y hoy tenemos al gobernador con un tema pues que a todos nos interesa, que es el futuro de Cancún, o planteado de otra manera, el Cancún del futuro. Bueno, como yo sé mucho del pasado, pero nada del futuro, voy a dejar de hablar y le voy a pedir al gobernador que haga uso de la palabra. Buenas noches. Qué gusto saludarles y agradezco a Fernando, a toda la sociedad Andrés Quintana Roo, por primero tener esta muy importante iniciativa de festejar los 50 años de Cancún, pues hablando de Cancún, de su historia, de su futuro. Pues yo tampoco sé mucho del futuro, pero bueno, del futuro y sobre todo de las diferentes acciones durante toda esta historia que Cancún ha tenido para Quintana Roo, para México, para el mundo. Y por supuesto hablar siempre de esta ciudad será interesante, importante y atractivo. Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Y saludar también a Mara, la presidenta municipal, al doctor Miguel Borge, exgobernador del estado, a Monseñor y a todos, amigas, amigos, empresarios, señor rector,
gusto saludarles. Para hablar del pasado, escuchaba ahorita a Fernando decir que al doctor Borges le tocaba el día del huracán Delta, luego a mí el día del huracán Zeta, vamos en ETA, y ya no quiero seguirle porque las letras que siguen pues ya no son tan adecuadas y ojalá que ya no sean necesarias tampoco. Para hablar del futuro, sin duda hay que hablar del pasado. Y yo estoy seguro que ustedes ya habrán hablado de él, seguramente lo conocen mucho, pero Cancún nace precisamente a partir de la historia de Quintana Roo. Y nuestro estado, 1974, Quintana Roo se erige como estado de la República Mexicana. Y ahí inicia la historia política, económica, cultural, social de este caribeño y peninsular estado mexicano, que no se limita solamente a lo que pasó en septiembre, octubre de 1974, cuando el presidente Echeverría declaró que presentaría ante el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional al artículo 43. La historia de Quintana Roo tiene varios momentos y se basa en su diversidad biológica, producto de su ubicación geográfica, la historia del Estado. En 1901, que conllevó a que el 3 de julio de 1902 la legislatura acabó por secundar y aprobar el proyecto de reforma a este artículo 43, por el cual el 24 de noviembre de ese mismo año se creaba el territorio federal de Quintana Roo, que va de su proclamación como territorio federal, pasando por su decreto como entidad federativa hasta la época actual. Quintana Roo es el primer punto, es muchas primeras cosas. Primer punto de México pisado por europeos, sede del primer naufragio que se tiene registrado, la puerta al descubrimiento y la entrada de los primeros conquistadores españoles, el lugar del primer nacimiento del primer mestizo, y hasta la geografía se confabula para que Quintana Roo sea el primer lugar de México donde sale el sol en nuestras tierras. Se puede establecer que hubo civilizaciones en Quintana Roo desde hace 13,600 años, es decir, mucho antes que los mayas del período preclásico, que eran meramente cazadores y pequeños agricultores, estuvieran. La evolución de los mayas en Quintana Roo del período clásico de 1800 a.C. Es cuando inicia y se erigen ahí alrededor de 80 ciudades-estado. Las principales ciudades mayas de Quintana Roo pues son Cobá, Cojulich, Tsibanché, Chancabacán, Oxtancá, Cozumel, Xel-Há, Polé. Estas últimas tres ciudades pertenecen al período clásico terminal del 800 al 1000 después de Cristo. 1511 marca la historia de Quintana Roo. Hay un naufragio de 2 exploradores españoles, entre los que figuraba Gonzalo Guerrero, padre del mestizaje, que no solamente había aprendido, como su compañero Jerónimo de Aguilar, la lengua maya, sino que se había casado con una mujer noble, tenía hijos con ella, vestía la usanza maya, se había tatuado la cara, perforado las orejas, era guerrero del señor de Chactemal. Posterior a esto se da el encuentro de los hombres de Cortés con Gonzalo Guerrero.
Estos muy en especial, Francisco de Montejo y Alonso de Dávila, se dedican a la encomienda que el conquistador les dio en 1526, descubrir, conquistar y poblar las islas de Yucatán y Cozumel. Un análisis sumamente preciso se hace al comparar la conquista de México, Tenochtitlán y la península de Yucatán. La primera cayó de manera relativamente sencilla, en 2 años, en gran medida porque la causa estaba el poder situado en una sola concentración de poder, en el Tlatoani. Pero en el sistema maya había al menos 16 señoríos independientes y el clima tropical no les era tan cómodo a los españoles. Entonces demoraron mucho más en esa conquista. Para la época independentista de México, la península pues estuvo muy alejada de esta situación, del propio escenario de las convulsiones bélicas que iniciaron en 1810 y que llevaron a la Nueva España a la independencia 11 años más tarde. En este andar pacífico de la península, en la etapa independentista, no excluyó la participación de algunos personajes de la península de Yucatán, entre ellos los héroes nacionales Andrés Quintana Roo y su esposa Leona Vicario. Tras la independencia, México era más bien un conglomerado de regiones, varias de ellas en conflicto. La historia de Quintana Roo tiene un punto de quiebre justamente en la etapa posterior a la independencia. Yucatán entre 1825 y 1847 comienza a emerger como una potencia local, se apostó a medidas económicas endógenas, lo que fortaleció enormemente su economía. El progreso de la península no se quedó en mera infraestructura. Se promulgaron leyes de corte progresista y en un principio parecía que sería la panacea esta región. Sin embargo, con el tiempo, fraguó el inicio de uno de los capítulos más amargos de la historia, la Guerra de Castas. El gran meollo de esta Guerra de Castas, que inició en 1847, es que la ley no fue aplicada con precisión, ni fueron los nuevos planteamientos liberales del agrado del ala más conservadora de la sociedad. Tampoco se podría decir que el crecimiento económico fuera una realidad, en especial para grupos que, como los mayas, eran los menos privilegiados, lo que reavivó disputas entre campesinos mayas y grandes terratenientes de las principales ciudades. La Constitución de Yucatán de 1825 había declarado la esclavitud como abolida. La realidad era que los mayas eran considerados incivilizados, poco confiables. Esta situación de discriminación fue haciendo más grande el odio que los indígenas mayas tenían para con los acaudalados. Para el periodo entre 1857 y 1867, la resistencia maya se había tornado una especie de guerrilla en la que tomaban ventaja de las bondades de la selva, en la que ni siquiera los refuerzos enviados por Maximiliano pudieron poner la balanza a favor del gobierno. Y empezaron a resentir su gasto público en el costo de estas batallas, y tuvo que ser Porfirio Díaz, hasta 1876, quien de la mano del Ejército Federal y del gobierno de Inglaterra logró pacificar a los mayas rebeldes que aún seguían en pie de lucha. Para estas tareas se encomendó al general Ignacio Bravo, quien en el último enfrentamiento, del que se tiene dato del 3 de mayo de 1901, en las afueras de la ciudad insignia de la rebelión maya, Chan Santa Cruz, tuvieron este enfrentamiento. La reforma de 1902 al artículo 43, con el que Quintana Roo se independiza de Yucatán para ser un territorio federal,
se dividió en 3 distritos: norte, con los municipios de Isla Mujeres, Cozumel, Holbox; centro, con el municipio de Santa Cruz de Bravo; y sur, con los municipios de Paya, Obispo, Bacalar, Ixcalac e Icaiché. Su primer capital fue Santa Cruz de Bravo y su primer jefe político, el general José María de la Vega. La economía quintanarroense estaba basada principalmente en la explotación forestal de la selva, específicamente al corte de caoba y cedro, y la segunda actividad económica fue la extracción de chicle. Ambas actividades tuvieron en Belice un gran aliado por ser el lugar desde donde salían para ser exportadas. 8 años después que Quintana Roo se erigió como territorio federal, la etapa de la Revolución Mexicana había dado comienzo y de nueva cuenta la península se mantuvo al margen. Tanto así que aun cuando Venustiano Carranza, ya como presidente de México, mandató que Quintana Roo pasase de nuevo a la jurisdicción de Yucatán, esta disposición nunca tuvo efecto en la práctica. Hay muchos documentos de la administración pública que prueban que el gobierno de Quintana Roo siguió funcionando con independencia del de Yucatán. Para 1924, el gobierno estatal de Yucatán y de Campeche enviaron una propuesta al Poder Legislativo Federal para que se les anexara a su territorio la franja norte y sur del territorio de Quintana Roo. Esto nunca sucedió. El gobierno del presidente López Mateos resultó fundamental para la vida del Estado, pues sentó las bases para la creación de cuadros políticos. Ordenó construir la carretera Escárcega-Chetumal y ampliar la Chetumal-Felipe Carrillo Puerto. Otro punto fundamental de la historia que permite entender el comportamiento político del Estado se desarrolló en los periodos presidenciales de Díaz Ordaz y Echeverría. Con Díaz Ordaz se dibujó el destino de Cancún como polo de desarrollo, y con Echeverría y su nuevo reparto agrario fomentó la llegada de más personas a Quintana Roo. En 1974, Quintana Roo había cumplido con los requisitos del artículo 73 constitucional para convertirse en un estado. Tenía el nivel de población, generaba ingresos propios y, por lo tanto, el decreto de erección del estado se hace con sus 7 municipios originales: Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Otompe Blanco. Esa es parte de la historia de cómo se hace Quintana Roo y dónde entra Cancún en esta situación. Cancún es una ciudad que vino a darle fortaleza económica a toda esta región sureste de México. Como bien sabemos, una de las regiones con mayor atraso económico en creación de empleo, y fue por ello que Cancún tuvo esta posibilidad de convertirse en ello. Sin embargo, la afectación del medio físico de manera particular, a partir del establecimiento de un polo turístico, el crecimiento acelerado, el éxodo rural a la ciudad, el deterioro del entorno natural por la instalación de un hábitat espontáneo ubicado la mayor parte de las veces en lugares que no son los más adecuados, generó toda una problemática social y pone, por supuesto, en predicamento el potencial de nuestra naturaleza. La demanda del uso del suelo turístico en los espacios costeros para la realización de los desarrollos ha modificado la vocación natural del suelo, ha propiciado una alteración en el ámbito limnológico, y el turismo como actividad económica ha incidido de manera directa sobre toda esta vegetación al destinarse determinadas superficies de suelo al uso turístico. El uso de los recursos ha modificado el entorno natural de la ciudad a partir de la alteración que han sufrido los diferentes elementos que lo conforman:
La vegetación, que en la zona de la selva es media, superenifolia, manglares y tulares de interés ecológico. La múltiple diversidad de acciones que la actividad humana ejerce sobre el medio físico requiere, como en este caso, el análisis de un enfoque sectorial como el que presenta hoy Cancún. El sistema lagunar que conforma el área en estudio ha sufrido cambios en su morfología generado por dragados y rellenos en búsqueda de la ampliación comercial. El análisis de la dinámica turística en Cancún permite inferir que el crecimiento debe darse en etapas, con planeación adecuada. Y aunque se dio en forma gradual, actualmente están ocupados los 21 kilómetros de longitud que abarca de canal a canal, y en esta extensión se incluyen la primera y segunda etapas, y en la tercera se contempla también el seguir incrementando esta inversión. Algunos datos de Cancún que ahí estábamos viendo, que son interesantes de saber. Fíjense, Cancún tiene 1.644 kilómetros cuadrados de superficie, representa el 3.27% del territorio del estado y tiene una población total, de acuerdo al INEGI 2020, de 892.026 habitantes. Ha tenido 20 presidentes municipales, 18 hombres, 2 mujeres, quienes han nacido 8 en Quintana Roo, 3 en Yucatán, 2 en Veracruz, 1 en Campeche, 2 en la Ciudad de México, 1 en Tabasco, 1 en Tamaulipas, 1 en Jalisco y 1 en Guerrero. La población total del estado en 1980, fíjense, el municipio tenía 37.190, Cancún 33.273, habían 8.489 casas, y vean cómo va el crecimiento hasta 2015, que es lo que tenemos ahí, que nos pone en 222.072 viviendas. El número de viviendas en el 2020 es de 275.688, 3.24 ocupantes promedio por vivienda y una tasa de crecimiento media anual de 4.4. La población histórica total de Benito Juárez, ahí está, 37.190 habitantes en 1980, 892.026 en 2020 y se pronostica 998.461 para 2025 y más de 1.101.000 para 2030. Y ahí está más o menos de 50-50 entre hombres y mujeres, a veces más hombres que mujeres. ¿Sí, no? Sí, más hombres que mujeres, ligeramente. Eso dice ahí. Algún dato interesante también, fíjense, en 1993 se publica el primer Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad. En 1998, la síntesis del Plan Parcial de la Reserva Sur. En el 2000, la ampliación y modificación del Plan Parcial de la Reserva Norte. En 2001, la consolidación de la zona hotelera y la publicación del Plan Maestro de Puerto Cancún. Se realiza la publicación del Programa Parcial del Reordenamiento Urbano Turístico de Punta Cancún. Se publica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Polígono de la Supermanzana 524, Reserva Sur de la ciudad de Cancún. En 2003 se genera el primer modelo georreferenciado de la poligonal municipal y se aprueba la Carta de Tendencias de Expansión de la Marcha Urbana de Cancún. En 2004, para dar posibilidades de desarrollo a vivienda de bajo costo, se publica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Polígono 11 del Mapa de Tendencias de Expansión de la Mancha Urbana. En 2005, lo notable del PDU no señala reservas territoriales para el crecimiento urbano.
2006 se publica el programa parcial de desarrollo urbano del complejo sur de la ciudad, con una zona fuera del PDU de 2005, donde entra el ejido Alfredo B. Bonfil. Se publica el programa parcial de desarrollo urbano del Malecón Cancún. En 2008, ante la necesidad de satisfacer vivienda, con participación de desarrolladores de desarrollo urbano para el polígono 11 del mapa de tendencias de expansión de la mancha urbana de la ciudad de Cancún, se publica la modificación del programa parcial. En 2013 se publica el programa municipal de desarrollo urbano sustentable del municipio de Benito Juárez, el cual reduce la superficie del centro de población de Cancún, que databa desde 1993, e indica que se debe elaborar su programa de desarrollo. Y como está de moda, fíjense, 37 huracanes. En la escala Saffir-Simpson, categoría 1, 10, categoría 2, 8, categoría 3, 6, categoría 4, 6, categoría 7, categoría 5, 7, 13 tormentas tropicales, 7 depresiones tropicales, desde 1951 hasta el 2020. Son algunos datos interesantes de Cancún. Y les comento. Cancún surgió, como vimos hace un momento, de la selva quintanarroense. Se convirtió en el destino vacacional más importante del país. Si ponemos, ahí está la imagen. Con un promedio de más de 5 millones de visitantes por año, una infraestructura turística que se edificó hace más de 45 años. Como ejemplo, puedo citar que en 1973 Cancún recibió a 3.754 turistas que se hospedaron en hoteles como Playa Linda, en la zona hotelera, El Parador y Caribe, en el centro de la ciudad, principalmente. Para el año siguiente contabilizaron 8.568 visitantes, en su mayoría mexicanos, con apenas 6 hoteles que sumaban 500 habitaciones. En 1975 fueron contabilizados los primeros 100.000 visitantes, de los cuales 80.000 eran nacionales, el resto extranjeros. Para ese año ya había 12 centros de hospedaje con 1.500 llaves. En este panorama es importante hacer un alto y dotar a esta generación que vive el hoy de su camino para abordar el futuro. Las grandes y pequeñas obras que marcan a Cancún en este tiempo resuenan en el corazón de cada cancunense, de cada persona que llegó para arraigarse y crear un proyecto de vida, y también para cada visitante y turista que se han sumado a la diversidad del rico patrimonio natural que hemos recibido como herencia. Para ver el futuro hay que revisar la historia y el pasado. En esa posición, Cancún es una ciudad cuya historia trasciende por los testimonios de mujeres y hombres de todo el país y de muchas partes del mundo, y gracias a los empresarios comprometidos que apostaron y apuestan a su crecimiento con un ejemplo de tenacidad y liderazgo para construir el mañana. Estos 50 años representan también un motivo de reflexión para entender, como lo hicieron nuestros antecesores, que las tierras, los espacios públicos, las bellezas naturales son una premisa fundamental para crecer como ciudadanos, para respetarnos, para cuidar nuestro entorno natural y mejorar así el lugar en el que hemos elegido vivir. Necesitamos también que cada uno de nosotros compartamos nuestras propias historias, que se continúe transmitiendo en cada rincón del Estado y de la ciudad el amor por esta tierra que nuestros ancestros ayudaron a forjar, que nos ayuden a transmitir los valores que los jóvenes necesitan tener como guía y como brújula para no perderse en una sociedad tan compleja como la que hoy vivimos. Necesitamos a cada quintanarroense
a cada cancunense, comprometido en un encuentro convocante de voluntades, con el objetivo común de construir una agenda de futuro en defensa de una sociedad libre, más incluyente y solidaria. Ratifico una vez más mi voluntad de seguir consolidando un gobierno de puertas abiertas, de muchas horas de trabajo, incluyente, solidario, honesto, respetuoso de la división de poderes, de la democracia. Cancún hace 50 años inició esta historia, una historia que se construye diariamente y que todos somos partícipes de su construcción. Y si quieren hablamos un poco ahora del futuro de Cancún. Si quieres me siento ahí contigo. Pues la ciudad con el mayor número de habitantes, la ciudad que marcó en mucho el desarrollo económico de Quintana Roo, que le dio la fortaleza a esta zona hoy turística, una zona que generalmente vivía en espacios de pobreza, principalmente el sur-sureste de México, y que vino a generar un espacio de creación de empleo, de desarrollo y sobre todo de crecimiento económico. Cancún tiene que prepararse, y cuando hablé de los programas directores como un tema pues importante para saber, lo hice con toda la intención de hablar de la planeación de una ciudad que requiere eso, planeación. Y que además no solamente requiere de planes, sino requiere de disciplina para llevar a cabo esos planes. Planes que realmente le den una fortaleza en su crecimiento, que ordenen la forma en la que hoy se distribuyen las viviendas y el propio crecimiento de una ciudad que tiene un espacio muy grande de vivienda irregular que genera muchos problemas desde el punto de vista de contaminación, desde el punto de vista de un mal uso del propio suelo, desde el punto de vista de la violencia y el crimen, desde el punto de vista de la pobreza que se genera en estos lugares. Los planes están, hoy se hablan de programas de tipo regional, de programas que ya no solamente ven la parte ambiental, sino también la urbana, que juntan y unen lo que ocurre en toda una zona, ya no solo en un municipio. Tenemos una ley estatal que vio esto con anticipación y que se instaló, se implementó hace 3 años y que hoy empieza a ser importante para poder llevar a cabo esta planeación. Pero insisto, la gran meta es el cumplimiento y la disciplina de ese plan para crecer de forma ordenada. Evitar todos los esquemas que puedan generar un crecimiento desordenado, que lo que lleva es precisamente a lo que no queremos que se dé y que se ha venido dando en nuestras ciudades, porque no es exclusiva de Cancún, y que debemos de hacer todo lo que está en nuestras manos, a nosotros como gobernantes, ustedes como empresarios, como sociedad, para que pueda realmente darse de manera adecuada. Sin duda, desde el punto de vista turístico, tenemos una gran oportunidad de crecimiento. Yo veo todos estos temas del coronavirus, del COVID, como una gran oportunidad para recobrar el crecimiento de Cancún. Normalmente los ciclos de los mercados turísticos empiezan como Cancún se ha venido generando y se ha venido dando
a partir de su inicio. Primero con problemas para crecer, pero una vez que su conocimiento es amplio, sobre todo en forma internacional, el crecimiento empieza a ser de curvas, crecimientos a través de varios años que luego se estabilizan, decrecen, vuelven a retomar el camino. Y siempre se marcan o por una condición de crisis económica en algún lugar o por una condición de clima. Cuando leía yo algo de la historia de Cancún para poder comentársela, veía que los momentos de menor crecimiento o cuando habían caídas en ese crecimiento eran después, por ejemplo, del huracán Gilberto, por ejemplo, después de la crisis económica que México tuvo antes del año 2000, y siempre se marcan por una condición de ese tipo. Hoy tenemos una caída en el sector turístico mundial, no es exclusiva de Cancún, no normalmente se da así. Y hoy las ventajas que Quintana Roo tiene para ofrecer posibilidades de desarrollo se amplían de manera muy grande, mejorando los mercados, fortaleciendo, por ejemplo, mercados como el de los Estados Unidos. Hace algunos meses y antes de que empezara el coronavirus, yo recuerdo que decía, hay que fortalecer los mercados norteamericanos porque se nos ha olvidado mantenerlos. Estamos tan ocupados pensando en nuevos mercados turísticos que se nos había olvidado mantener o fortalecer los más tradicionales. Y ahí está Darío y Lisi, que no me dejarán mentir. Y yo les decía, hay que fortalecer los mercados norteamericanos tradicionales, no los perdamos. Y hoy esos son los mercados que están viniendo de nuevo a Cancún, que están viniendo a Quintana Roo. El producto turístico del Estado hoy es mucho más fuerte porque la intención debe ser que en vez de ponernos a competir entre destinos locales, lo que debemos de hacer es tener destinos complementarios. Lo que Cancún puede ofrecer no lo puede ofrecer Holbox, y lo que Riviera Maya puede ofrecer, pues no lo puede ofrecer Cozumel. Y así como eso, entonces ir complementando un mercado turístico que permita el que tengamos un producto mucho más fuerte y que guste más a todos esos mercados de los que yo hablo. Es increíble, pero recobramos durante el mes de octubre el 60% de los pasajeros que tuvimos a octubre de 2019. Es decir, cerró el aeropuerto de Cancún con el 57.8% del total de turistas o de visitantes que tuvimos en octubre del 2019. Y si nos acordamos hace unos meses, el gran objetivo era recuperar el 60% del turismo para este año, por lo menos para este año. Y llegamos a 57.8. Eso habla de la gran aceptación que el turismo tiene. Por supuesto, todavía habrá muchísimo camino por andar y habrá que poner en marcha la iniciativa y la creatividad pues de todas y todos ustedes para llevar y hacer nuevos productos turísticos a pesar del COVID y a pesar del distanciamiento social y a pesar de tener que usar cubrebocas y tener que mantener distancia y no poder hacer reuniones o eventos de números muy grandes de personas. Y sin duda eso es lo que pudiera o puede generar la posibilidad de crecimiento de la ciudad en materia económica. Hay que diversificar, siempre me hablan de que hay que diversificar la economía. Pues sí, claro, por supuesto que hay que diversificarla y se ha diversificado. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de esa diversificación, porque casi toda
está contenida dentro de un sector que es el turístico. Pero, pues hace 40 años, el gran producto era la playa, hoy sigue siendo nuestras playas, pero no habían parques temáticos, no habían hoteles con algún tema en particular, no habían muchas condiciones que hoy se dan que también generan parte importante de ese desarrollo. Y seguramente tenemos que pensarle bien cómo hacer para crecer en ese sector y que nos permita seguir diversificando. Si lo que pretendemos es atraer manufactura, ensamblar automóviles o algo así, pues yo creo que va a ser muy complicado. Primero por el valor de la tierra, por el costo de la mano de obra, por la profesionalización que el sector tiene, por los altos costos de la energía. Todo eso se une para que sea muy difícil poder lograr una diversificación tan radical como esa de la que yo acabo de hablar. Y por eso he tratado de llevar un poco de esa diversificación hacia el centro y sur del estado, donde las condiciones son diferentes, pero que están ligadas de todas maneras hacia Cancún y que evidentemente requieren de ello. No podemos competir con atracción de manufactura cuando no tenemos gas natural, cuando la energía eléctrica es altísima en su costo. Y eso pues obliga primero a sembrar para después poder cosechar. Por primera vez vamos a tener una planta de ciclo combinado generadora de energía eléctrica en Quintana Roo. Somos el estado más atrasado en materia energética del país, el único, bueno, ahora eran dos, ya somos el único, que no tiene ninguna planta generadora propia de energía. Toda nos llega prácticamente de fuera, con algunas muy pocas excepciones, pero hablando de nivel más fuerte, no tenemos ninguna planta generadora eléctrica. Y ahora la vamos a tener, iban a poner 2 turbinas generadoras en Yucatán, y logramos que pusieran una en Yucatán y una en Quintana Roo. Esa va a trabajar en ciclo combinado con gas natural, y eso también nos mete al espacio de este tipo de energía que nos ayudará seguramente a poder diversificar algo de esa economía. Pero pues yo veo a Cancún con la necesidad de esa planeación, de esa disciplina en cuanto a sus usos de suelo, a su desarrollo, a su crecimiento. Hay grandes posibilidades de meterla a mercados distintos, o mercados que aunque tienen que ver con turismo, espacios financieros, comerciales, que hoy se interesan por la ciudad, pero que necesita modernidad en su transporte público, modernidad en sus calles, en sus vialidades, que requiere de esas nuevas avenidas, calles, que eviten los grandes congestionamientos, que permitan agilidad para que las familias puedan estar más tiempo juntas y evitar entonces esquemas de violencia, de criminalidad, como las que hemos vivido durante los últimos años y que se han venido controlando. Era prácticamente imposible pensar en una ciudad de casi 1 millón de habitantes, que crece al ritmo de Cancún, que tiene pues todos los días una población flotante muy grande, sin ningún esquema ni ninguna infraestructura de seguridad. Habían 28 cámaras, Mara, 28, 30 cámaras que a veces funcionaban y a veces no.
No había realmente una infraestructura en materia de una policía estatal, de una policía municipal que se integrara a la misma, de un esquema de investigación. Pues prácticamente no había nada de eso. Mucho de lo que la ciudad tenía, pues tenía muchos controles derivados de la propia delincuencia organizada, que genera o generaba, por supuesto, tal vez tranquilidad en cuanto a la información, pero poca seguridad para la gente y las familias. Cuántas mujeres desaparecidas, cuántos feminicidios. Apenas hace 2 años tuvimos el primer feminicidio registrado como tal. No existía ese crimen aquí. Y entonces pues habían muchas acciones que llevar a cabo. Por supuesto esto enoja a muchas personas porque golpeamos tal vez uno de sus principales sectores económicos. Nos golpean, nos pegan, nos dicen de todo, pero no vamos a parar. Hay que mejorar sin duda las condiciones de seguridad de la ciudad, porque eso es lo que va a permitir y generar que haya tranquilidad y entonces nos permita tener también mejores esquemas de turismo, de producto y de paz y tranquilidad para todas y todos ustedes y sus familias, ¿no? Que se hace fundamental. Hay que pensar en el crecimiento vertical. Sé que a muchos no les gusta, pero sin duda el crecimiento vertical nos permitirá cuidar más la selva, cuidar más el crecimiento de la mancha urbana, ya que hay muchas personas que se dedican a vivienda, a construcción, entonces seguro que no me dejarán mentir, pero seguramente habrá que integrarlo a las condiciones que la ciudad ofrece precisamente también para cuidar el recurso más preciado que tenemos, que son nuestros recursos naturales. Se enfermaron los arrecifes. No sé si ya se dieron cuenta, pero este norte se llevó nuestras playas. Ojalá regresen. Hoy estábamos checando si hay póliza de seguro. ¿Alguien de ustedes sabe si hay póliza de seguro de las playas? Estamos averiguando. Pero ojalá regrese con las nuevas condiciones climáticas después de que se vaya este frente frío. Y también estamos viendo una reacción al clima, esta creación de huracanes en tan cercanos lugares, con movimientos tan erráticos, cambiantes. Difícilmente un huracán, hoy estaba revisando algunos, pues estábamos viendo esta lista de las 37, estaba yo revisando cuáles se han movido así, como son como 2 o 3 nada más que se mueve en forma noreste, ¿no? Normalmente los huracanes se mueven en forma noroeste y este se está moviendo noreste. Y bueno, todo esto sin duda tiene que ver con esta situación de clima en la que también debemos de poner una especial atención. Yo veo un futuro de Cancún muy importante si llevamos esta disciplina, si tenemos este cumplimiento de proyectos y planes y sobre todo si tenemos la posibilidad de llevarlo con disciplina, manejando bien los mercados turísticos, generando nuevo producto turístico y poniendo orden. A veces poner orden no es lo más fácil, hacer como que no veo es lo más fácil. Pero si me pongo a ver y a tratar de arreglar, pues seguramente alguien se enojará, pero poner orden es fundamental para que la ciudad crezca bien. Y en eso es en lo que debemos de trabajar. Y ustedes como sociedad participar de manera directa precisamente en la búsqueda de que así sea y se dé ese crecimiento. Bajo esas premisas, yo veo un Cancún promisorio, un Cancún fuerte, que seguramente seguirá siendo la joya turística de México, de Latinoamérica,
y pudiera todavía convertirse en más que eso si pasa también a tener ese espacio de centro financiero, de un hub de aerolíneas que pudiera darse y que genere y dé un complemento a cada uno de sus diferentes destinos para crear entonces un mejor mercado turístico y un mejor producto también. Pues muchas gracias. Bien, pues tenemos tiempo para unas pocas preguntas y voy a tratar de resumir las que tengo aquí. Me dicen, en base a su experiencia como presidente municipal de Solidaridad y como diputado y ahora como gobernador, ¿cuáles vería que son los 3 principales problemas de Cancún en el futuro inmediato y cuál sería la solución? Su crecimiento acelerado, los temas de seguridad y su consolidación como mercado turístico y agreguemos financiero. Me parece que con esas 3 tenemos muy claro. Suficiente además. ¿Por qué no hay un parque eólico en Quintana Roo? Iba a haber uno en Cozumel y se detuvo por un tema de tipo ambiental que tenía que ver con cuidado y protección de las aves. Los temas ambientales son los que han detenido la posibilidad de tener este tipo de parques. Se pregunta, ¿cómo evitar autorizaciones de más cuartos hoteleros en Cancún fuera de toda norma? A los 50 años se autorizan 3 hoteles con cerca de 5,000 cuartos cuando la infraestructura ya está rebasada. No estoy seguro de que la infraestructura esté rebasada o que pueda crearse nueva infraestructura o infraestructura que venga a apoyar a la infraestructura existente. Yo creo que ya no debemos de perder de vista cuál es el producto que debemos de tener. Posiblemente hoy, ante lo que hoy pasa con el COVID, hoteles de 5,000 cuartos pues dejarán de tener el mismo éxito tal vez que tuvieron durante algún tiempo, sobre todo dentro de una ciudad. Tal vez buscar que el producto sea el más adecuado y que generen esos servicios que muchas veces no alcanza con los que la ciudad tiene. Si hay esa generación de servicios, se pudiera seguir teniendo eso, siempre con el respeto y cuidado al medio ambiente. Dice, ¿cómo frenar a los depredadores ambientales? La autoridad permite construcciones en una zona sobresaturada, vende reservas naturales para su enriquecimiento, permite concesiones de basura que no cumplen por contratos leoninos y mantiene sus vialidades deshechas. Pregunta un poco amplia. Lo que pasa es que hay ambos puntos. Hay quienes dicen que las medidas ambientales son pocas y hay quienes dicen que son muchas. Depende del cristal desde el que se mire. Yo creo que debemos de tener la responsabilidad total de que el crecimiento se dé en base a lo que el ambiente puede sostener, ni más ni menos, a lo que el ambiente puede y debe sostener. Lo que no debemos de hacer es modificar estudios, hacer estudios a modo, manifestaciones de impacto ambiental que no tengan
la realidad de las cosas, porque eso sí es lo que daña al medio ambiente. ¿Considera usted que la etapa de Fonatur como desarrollador ya toca su fin en Cancún? Yo creo que Fonatur hizo muchísimo por Cancún. Este es sin duda su principal destino. Prácticamente ya no tiene tierras en el lugar y como desarrollador tendría que ampliar su cobertura, ya solamente dentro del centro integralmente planeado, pues ya no tiene espacio en esos sitios, y amplía, como veo que ha sido su evolución en este gobierno, en este nuevo gobierno federal, pues seguramente sí tendrá posibilidades de seguir avanzando. ¿Debería el ayuntamiento tomar las funciones que hace Fonatur de mantenimiento a la zona hotelera, plantas de tratamiento de aguas? En teoría sí, pero si existen las posibilidades de lo que se ha venido dando durante tanto tiempo, pues debería de mantenerse como tal. Y me parece que ha funcionado muy bien. Una última pregunta y con esta cerramos. ¿Su opinión sobre el Tren Maya? El Tren Maya es sin duda un medio de comunicación que va a venir a darle modernidad, una nueva forma de comunicación para el Estado. Yo espero que las inversiones que se generen alrededor de las estaciones del tren permitan el crecimiento de estos sitios. Me da mucho gusto que el tren vaya hasta Chetumal, ojalá que así sea, y que pueda unir en menos tiempo el norte con el sur del estado. Va a generar ampliación en la carretera entre Cancún y Playa del Carmen, eso ya me parece que es atractivo para los empresarios, para todos, y va a correr en un sitio en el que ya hay impacto ambiental, no está fuera de ningún espacio no impactado aún. Por lo tanto, me parece que un tren eléctrico doble vía que va a poder correr a 160 kilómetros por hora en estaciones modernas, pues es bienvenido. Me parece que es una inversión muy importante y que debemos de sacarle provecho. Pues bien, con esto damos por concluida la presentación de nuestro expositor de hoy. Ya ustedes le brindaron un aplauso, yo le brindo otro, gracias, gobernador. Y vamos a dar paso a la sesión de clausura del ciclo de conferencias. Mara, si nos quieres acompañar. Bien. La mecánica va a ser así, les vamos a entregar un reconocimiento a los expositores que están presentes. Yo los voy a ir mencionando y les ruego que pasen a la mesa que está ahí les vamos a entregar su reconocimiento. Después de eso, se paran detrás de nosotros, por favor, detrás de estos sillones. Hay unas cruces ahí en el escenario para que tomemos la fotografía oficial. Sí. Los voy a ir nombrando. Ingeniero Rafael Lara. Licenciado Luis Arce Lara. Licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, viene su representación, César Mario Dorantes. Carlos Mario Dorantes. Ingeniero Diego de la Peña. Rodolfo Leal Moguel, Rudy Leal.
Doña Mercedes Hernández, Meche. Don Joaquín González Castro, expresidente municipal. Óscar Cadena, viene en su representación, su esposa. Jorge González Durán. Miguel Borge Martín, nuestro querido exgobernador, doctor. Y Francisco López Mena. Vénganse para acá, Meche. Aquí, Miguel. Aquí. Los altos van atrás. Sí, los altos van atrás. ¿Eh? Sí, yo creo que para la foto nos sentamos, porque si no los... ¿Dónde está? Y este lo voy a entregar yo, Carlos Joaquín González. Bien, vamos a pedirle a nuestra presidenta municipal que nos dirija unas palabras. ¿Antes de la foto? Ok. Muy bien, voy para acá. Gracias. Gracias, Leti. Me da mucho gusto estar aquí, Fernando, de verdad mucho gusto. Y ver a tantos pioneros, veo por ahí a Charlie Constanz, que me da mucho gusto saludarte. Constructor pionero de Cancún, pues ¿qué será? Desde los 80s, ¿no? Qué gusto verte por acá. A Rafa Lara, amigo, qué gusto que me han contado tantas historias. Tu familia, pionero de Cancún desde 1970, ¿no? Será más o menos. Presidente municipal de este hermoso lugar de 1900, fuiste del 96 al 99, ¿estoy bien? Me da mucho gusto ver a don Miguel, nuestro gobernador de 1987 a 1993, a Pancho Córdoba, que también lo vi por ahí, empresario pionero de Cancún desde 1975, no vamos a sacar cuentas cuántos años tenemos. A Manuel García Jurado también lo vi al llegar, pionero de Cancún. A Ernestina McDonald, que no puedo dejar de mencionarla, siendo yo comunicadora desde que llegué acá y ha sido maestra de tantos de nosotros. Qué gusto verte, Ernestina. Luis Arce, fue tesorero del primer ayuntamiento de Benito Juárez, amigo. A Meche Hernández, que decía que estaba poniendo el desorden, jamás pondrías el desorden, amiga querida, cancunense desde los 70s. A Rodolfo Leal, capitán del barco Pescador, desde antes, no, ¿sí? ¿Cuándo llegaste, amiga? 70, sí, vamos a dejar las 80 si quieres, puedo decir. A Enrique Limazuno, también lo vi hace un momento por allá, habitante de Isla Mujeres desde la década de los 50. A Joaquín González Castro, quinto presidente municipal de Benito Juárez. A don Diego de la Peña, estás igualito, amigo, qué maravilla, tú y tu mujer, qué bendición. Propietario del hotel, era Playa Blanca en ese entonces, querido Diego. A Jorge González Durán, periodista amigo de tanto tiempo, todo un maestro. Y a Pancho López Mena, entre algunos pioneros. Pancho, que bueno, tienes tantos años aquí, desde 1978, ya con nietos y toda la cosa. Y de verdad que es un honor, y permítanme felicitar al señor gobernador por esta ponencia denominada Cancún del Futuro. Y con respecto al ciclo de conferencias en esta biblioteca, que me encanta decirlo, Biblioteca Nacional de la Crónica, que por ahí vio a Marianita también, beso amiga. Me da mucho gusto de verdad, porque tenemos vivos a los protagonistas de esta historia y me encanta que lo hagas y que podamos compartir con ellos, es una maravilla. Tenerlos vivos y no aprovecharlos habría sido un sacrilegio. Muchas felicidades. De ahí el mérito a ti, Fernando, a Fernando Martí,
porque a lo largo de este ciclo de conferencias les hemos podido extraer la memoria de calidad tan necesaria en el registro de esta joven ciudad, pero que tanto amamos, de nuestro Cancún. Felicidades, Fernando, de veras, muchas felicidades por participar en la agenda del 50 aniversario de nuestra ciudad, y gracias por toda esta aportación histórica, de verdad, muchas gracias. Y a Gaby, que te aguanta también, muchas gracias. Gracias en nombre de Cancún, de nuestro municipio, por conocer el pasado a fin de entender este presente y a fin de construir nuestro futuro. Esta noche puedo asegurarles que ningún problema podrá detener el paso exitoso de Cancún. Somos hijos del mangle, de la selva, y adoradores del sol y retadores del viento. Vengo de misa, monseñor, me salí, no comulgué, me salí, estaba en la misa del padre Rodrigo, y rezaba porque Cancún siga teniendo gente como ustedes, que no se hacía daño, que veía por el bien de un destino, que se juntaban y se unían para hacer un lugar próspero. Y me da mucho gusto decirles que estoy sumamente convencida, de verdad, convencida que ni pandemias, ni huracanes, hoy podemos decir que el gigante, hoy más que nunca, está de pie y lo seguirá estando por muchos, muchos, muchos años, gracias a su gente, gracias a gente como ustedes. Muchas gracias y que así sea. Cancún está de pie. Una disculpa a Ernestina McDonald's, que no había llegado cuando empezó la sesión. Ernestina, ¿nos quieres acompañar, por favor?